1941, Stalingrado. Una carta manchada de sangre fue encontrada 80 años después en un archivo militar olvidado, sellada con cera roja y nunca entregada a su destino. Cuando un historiador ruso la abrió frente a las cámaras en 2021, la primera línea causó un shock inmediato entre todos los presentes. Mamá, cuando leas esto, ya estaré muerto. Pero hay algo que necesito confesar antes de congelarme aquí. Esas palabras escritas con mano temblorosa por un soldado de 23 años desenterraron secretos que una familia había ocultado durante décadas. Los periodistas convocaron a los descendientes del soldado, y los nietos que aún vivían quedaron perplejos al descubrir lo que su abuelo había llevado consigo a la tumba helada de Rusia. Imagina morir sabiendo que tienes 48 horas de vida. Imagina escribir una carta final mientras granadas explotan a tu alrededor y la temperatura desciende a 40 grados bajo cero. Imagina confesar los secretos más oscuros de tu alma porque sabes que ya no hay tiempo para mentiras. Eso fue exactamente lo que hizo Iván Volkov en diciembre de 1941, en las trincheras congeladas de la Frente Oriental. Si quieres descubrir más historias inéditas enterradas en el pasado, suscríbete al canal para no perderte ningún secreto que la historia intentó ocultar. La carta de Iván no era una despedida común. No contenía las típicas palabras de esperanza que los soldados escribían a sus familias. No había promesas de regresar ni mensajes optimistas sobre la victoria. Esta carta contenía 3 confesiones que él había jurado llevarse a la tumba. La primera confesión revelaba un crimen de guerra que atormentaba su conciencia cada noche. La segunda hablaba de un amor prohibido con la mujer de un oficial superior, una enfermera de 26 años que lo había cuidado después de un combate. Pero la tercera confesión era la más impactante de todas, una verdad que cambiaría para siempre la percepción que su familia tenía sobre su pasado, sobre su padre muerto, sobre los secretos que su madre había guardado durante toda su vida. Iván sabía que moriría. No era una suposición ni un miedo irracional, era una certeza absoluta. Su comandante había ordenado resistir hasta la muerte contra un ataque alemán masivo que se avecinaba, y la deserción significaba fusilamiento inmediato. Entonces decidió escribir esta carta no como un mensaje de esperanza, sino como una confesión final, como un intento desesperado de limpiar su alma antes de que el frío y las balas se la llevaran para siempre. ¿Qué confesarías tú si supieras que te quedan solo 2 días de vida? ¿Morirías guardando tus secretos o tendrías el coraje de revelar todo aquello que has ocultado durante años? Comenta si puedes imaginar el peso de esa decisión, el peso de saber que tus palabras serán las últimas que tu familia recordará de ti. Iván Volkov era un carpintero de Moscú, un joven común que fue convocado al ejército en septiembre de 1941 cuando la invasión alemana amenazaba con destruir la Unión Soviética. Dejó atrás a su madre viuda, a su novia prometida y a su hermano menor Dmitri, de apenas 16 años. En su primera carta desde el frente, escrita con optimismo ingenuo, había dicho: pronto estaremos en Berlín, mamá, no te preocupes. Pero la realidad del frente era completamente diferente a lo que había imaginado. La trinchera 347 donde Iván y su unidad estaban posicionados no había recibido refuerzos en 3 semanas. Los compañeros congelaban durante el sueño, las raciones se habían agotado casi por completo, y los alemanes avanzaban implacables a través de la nieve. El comandante había dado órdenes claras de resistir hasta la muerte, sin importar las circunstancias. Fue en ese contexto desesperado que Iván comenzó a escribir su carta final el 15 de diciembre, escondido en un rincón de la trinchera mientras sus compañeros dormían inquietos. La primera confesión de Iván comenzaba con palabras que hacían temblar incluso al historiador que las leía décadas después. 3 semanas antes de escribir esa carta, durante una patrulla nocturna en un pueblo abandonado cerca de la línea del frente, Iván y su unidad encontraron a un civil alemán anciano escondido en el sótano de una casa destruida. El hombre tenía más de 70 años, estaba desarmado y aterrorizado. El comandante de la patrulla ordenó su ejecución sumaria sin juicio ni preguntas. Iván vaciló. Ese anciano le recordaba a su propio abuelo, que había muerto años atrás en su aldea. Sus ojos suplicaban piedad, sus manos temblaban de frío y miedo. Pero cuando un compañero levantó su rifle, Iván no hizo nada por detenerlo. Peor aún, participó en la ejecución bajo la presión del grupo, disparando también su arma para no ser visto como cobarde o traidor por sus camaradas. Maté a un inocente, mamá, escribió Iván en la carta con la letra casi ilegible por la emoción. Dios no me perdonará por lo que hice. Ese anciano no era soldado ni espía, solo era un hombre asustado que había perdido todo en esta guerra horrible, y yo le quité lo último que le quedaba, su vida.
El peso moral de ese acto lo atormentó cada noche desde entonces. No podía dormir sin ver el rostro del anciano, sin escuchar el sonido del disparo, sin sentir la culpa como un puñal clavándose en su pecho una y otra vez. ¿Puedes imaginar vivir con esa culpa? ¿Puedes imaginar cerrar los ojos cada noche y ver la cara de alguien que mataste injustamente? Comenta si entiendes el dilema moral de Iván, comenta no si crees que no hay justificación posible para lo que hizo. La guerra obliga a las personas a tomar decisiones imposibles, decisiones que nunca tendrían que tomar en tiempos de paz. Iván no era un asesino por naturaleza. Era un carpintero joven que amaba a su familia y soñaba con regresar a casa para casarse con su novia. Pero la guerra lo transformó en algo que él mismo no reconocía cuando se miraba al espejo. Y esa fue solo la primera de sus confesiones. La segunda confesión de Iván era aún más peligrosa que la primera, porque involucraba no solo su conciencia sino también su lealtad militar y los principios que su madre le había enseñado desde niño. En noviembre de 1941, durante un combate menor cerca de su trinchera, Iván recibió un fragmento de metralla en el brazo izquierdo. La herida no era grave, pero sangraba lo suficiente como para necesitar atención médica inmediata. Lo llevaron al puesto de primeros auxilios ubicado a 2 kilómetros del frente, donde conoció a Katia Romanova, una enfermera de 26 años con ojos verdes profundos y manos gentiles que contrastaban completamente con la brutalidad de la guerra que los rodeaba. Katia estaba casada con el coronel Petrov, un oficial de alto rango temido por todos en la división. Era un matrimonio de conveniencia, como muchos en aquella época, arreglado por las familias antes de la guerra. Pero cuando Katia comenzó a curar la herida de Iván, algo cambió entre ellos. Tal vez fue la vulnerabilidad del momento, tal vez fue la necesidad desesperada de sentir algo humano en medio de tanto horror, o tal vez fue simplemente que dos almas solitarias se reconocieron en la oscuridad. Durante las 2 semanas que Iván pasó recuperándose en el puesto médico, Katia y él comenzaron a tener conversaciones prohibidas durante los turnos nocturnos. Hablaban de sus vidas antes de la guerra, de sus sueños destrozados, de todo lo que habían perdido. Katia confesó que no amaba a su esposo, que se había casado por obligación familiar y que el coronel la trataba como una posesión más que como una persona. Iván le habló de su novia en Moscú, pero admitió que ya no sentía lo mismo por ella después de todo lo que había visto en el frente. La atracción entre ellos era innegable, pero ambos sabían que era completamente imposible. Él era un soldado raso sin futuro aparente, ella estaba casada con uno de los hombres más poderosos de la división. Cualquier relación entre ellos significaría la muerte de Iván por fusilamiento y la deshonra total de Katia. Pero la noche antes de que Iván regresara a su trinchera, sabiendo que probablemente moriría en la próxima ofensiva alemana, algo sucedió entre ellos. Katia entró a la tienda médica después de medianoche para revisar a los heridos y encontró a Iván despierto, incapaz de dormir pensando en su regreso inminente al infierno congelado del frente. Se sentaron juntos en silencio durante largos minutos y entonces, sin palabras, se besaron. Fue un beso desesperado, prohibido, cargado de toda la tristeza y la pasión que habían contenido durante semanas. Duró apenas unos segundos antes de que ambos se separaran aterrorizados por lo que acababan de hacer. Katia salió corriendo de la tienda sin decir nada más, y al día siguiente Iván fue enviado de regreso a la trinchera 347. Nunca volvieron a verse. Una semana después, el puesto médico fue bombardeado por la artillería alemana, y Iván nunca supo si Katia había sobrevivido o si había muerto en ese ataque. Amé a la mujer de otro hombre, escribió Iván en su carta con vergüenza evidente en cada palabra. Traicioné los principios que tú me enseñaste, mamá. Traicioné mi compromiso con mi novia. Traicioné el código militar que juré respetar. Pero en ese momento, en medio de tanta muerte y oscuridad, ese beso fue lo único real y hermoso que sentí desde que llegué a este infierno. No sé si Dios me perdonará por esto tampoco, pero necesito que sepas que por un instante, por un segundo fugaz, volví a sentirme humano. Iván cargaba una culpa doble, el adulterio y el desrespetar a un oficial superior, ambas cosas punibles con severidad extrema en el ejército soviético de aquella época. Si esa revelación te sorprende, deja un like para apoyar este contenido que investiga las historias más impactantes de la historia. Pero la tercera confesión de Iván era la que realmente destrozaría todo lo que su familia creía saber sobre su pasado. Y esta confesión comenzaba no con sus propios errores, sino con los secretos que su madre había guardado celosamente durante más de 20 años. Durante una licencia médica breve en octubre de 1941, antes de ser enviado definitivamente al frente, Iván había regresado a Moscú por 3 días para ver a su familia.
En una de esas tardes, mientras su madre salía a conseguir raciones de comida, Iván decidió buscar algunos documentos personales en el viejo baúl de madera donde su familia guardaba papeles importantes. Estaba buscando su certificado de nacimiento para un trámite militar cuando encontró algo que no debería haber visto. Entre viejas fotografías y cartas amarillentas, descubrió un informe militar oficial fechado en 1919, durante la Guerra Civil Rusa. El documento hablaba de su padre, Alexei Volkov, el hombre que supuestamente había muerto como héroe defendiendo la revolución. Pero el informe contaba una historia completamente diferente. Alexei Volkov no había muerto en combate heroico como su madre les había dicho toda la vida a él y a su hermano Dmitri. La verdad era mucho más vergonzosa y dolorosa. Su padre había desertado de su unidad en medio de una batalla crucial, abandonando a sus compañeros para salvar su propia vida. Fue capturado días después intentando huir hacia el sur, juzgado por un tribunal militar de campaña y ejecutado por fusilamiento por cobardía y traición. La madre de Iván había construido un mito completo sobre la muerte heroica de su esposo para proteger el honor de la familia y para que sus hijos crecieran con orgullo de su padre en lugar de vergüenza. Iván quedó destrozado por ese descubrimiento. Todo lo que había creído sobre su padre, todas las historias que su madre contaba con lágrimas en los ojos sobre el sacrificio y el valor, todo era una mentira cuidadosamente elaborada. Mamá, sé que papá fue fusilado por deserción, escribió Iván en la carta. Encontré el informe militar. Sé que nos mentiste toda la vida sobre cómo murió. Y te perdono por esa mentira, porque entiendo que lo hiciste para protegernos, para que pudiéramos vivir sin la carga de esa vergüenza. Pero había algo más en ese baúl, algo que Iván también descubrió y que era aún más impactante que la verdad sobre la muerte de su padre. Entre las cartas viejas encontró correspondencia entre su madre y otro hombre, un hombre llamado Nikolai que había sido vecino de la familia durante la Guerra Civil. Las cartas estaban fechadas en 1924 y 1925, años después de la muerte del padre pero antes del nacimiento de Dmitri, el hermano menor de Iván. Las cartas hablaban de un romance secreto, de encuentros clandestinos, de un amor que la madre de Iván había mantenido oculto. Y entonces Iván entendió la verdad más impactante de todas. Su hermano Dmitri, nacido en 1925, no era hijo de su padre Alexei. Era imposible, porque Alexei había muerto en 1919. Dmitri era hijo de Nikolai, el hombre con quien su madre había tenido una relación después de quedar viuda. Pero su madre nunca le había dicho la verdad a nadie, había registrado a Dmitri con el apellido Volkov y había criado a ambos hermanos como si fueran hijos del mismo padre. Iván confrontó a su madre en privado durante esa licencia breve, y ella finalmente confesó entre lágrimas que sí, que Dmitri tenía otro padre biológico, pero que había decidido mantenerlo en secreto para evitar que el niño creciera sintiéndose diferente o rechazado. Le rogó a Iván que nunca le dijera nada a Dmitri, que guardara ese secreto como ella lo había guardado durante 16 años. Iván prometió a su madre guardar el secreto, pero esa promesa pesaba como una roca en su pecho cuando regresó al frente días después. Ahora, escribiendo su carta final en diciembre mientras las granadas explotaban cada vez más cerca de su trinchera, decidió romper esa promesa porque sentía que la verdad debía ser conocida eventualmente. Mamá, Dmitri tiene derecho a saber quién es su verdadero padre, escribió con letra temblorosa. Tú decidiste mentir para protegerlo, igual que mentiste sobre papá para protegernos a ambos. Pero las mentiras solo construyen castillos de arena que el tiempo siempre termina derrumbando. Si sobrevivo a esta guerra, prometo nunca decirle nada a Dmitri si tú no quieres. Pero si muero aquí, como sé que voy a morir, entonces esta carta será mi testamento final. Quema esta carta si crees que es mejor. O guárdala y decide tú misma cuando es el momento correcto para que la verdad salga a la luz. Comenta impactado si no esperabas esta revelación sobre los secretos de la familia de Iván. La cuarta parte de la carta de Iván trataba sobre la decisión más difícil que tuvo que tomar en toda su corta vida, una decisión entre huir como cobarde o morir con un honor falso que él ya no creía merecer. El 14 de diciembre de 1941, 2 días antes de escribir las últimas líneas de su carta, el comandante de la trinchera 347 reunió a los soldados supervivientes y les comunicó las órdenes que había recibido del alto mando. Una ofensiva alemana masiva se aproximaba en las próximas 48 horas. La inteligencia soviética estimaba que más de 2.000 soldados enemigos atacarían su posición defendida por apenas 120 hombres exhaustos, hambrientos y congelados. Las órdenes eran claras y brutales: resistir hasta la muerte, sin retirada, sin rendición, sin excepción.
Cualquier intento de deserción sería castigado con fusilamiento inmediato. La probabilidad de sobrevivir era prácticamente cero, pero el alto mando consideraba que mantener esa posición aunque fuera por unas horas más era estratégicamente necesario para ralentizar el avance alemán hacia Stalingrado. Esa noche, mientras Iván montaba guardia en su turno de 2 de la madrugada, 3 de sus compañeros más cercanos se le acercaron en silencio con una propuesta desesperada. Habían decidido desertar. Planeaban escapar hacia el sur aprovechando la oscuridad y la confusión de los bombardeos, caminar durante varios días hasta alejarse lo suficiente del frente y finalmente rendirse a una patrulla alemana. Preferían arriesgarse a ser prisioneros de guerra antes que morir congelados en una trinchera defendiendo una posición que todos sabían que era indefendible. Le preguntaron a Iván si quería unirse a ellos. Tenía 30 segundos para decidir, porque si se quedaba y luego los delataba, ellos lo matarían antes de que pudiera alertar al comandante. Y si decidía ir con ellos, tenían que marcharse inmediatamente antes de que comenzara el siguiente turno de guardia. Iván quedó paralizado por esa decisión imposible. Por un lado, sabía que desertar significaba traicionar a sus compañeros que se quedarían defendiendo la posición, significaba convertirse exactamente en lo que su padre había sido, un cobarde que huía para salvar su propia vida mientras otros morían cumpliendo su deber. Toda su vida había crecido odiando en secreto a su padre por esa cobardía, sin saber que su madre le había mentido hasta que descubrió la verdad meses atrás. Ahora enfrentaba la misma decisión que su padre había enfrentado 22 años antes. Por otro lado, quedarse significaba una muerte segura y completamente inútil. No había ninguna posibilidad real de detener la ofensiva alemana. Morirían todos de todas formas, solo que algunos morirían luchando y otros morirían intentando sobrevivir. ¿Cuál era realmente la diferencia moral entre ambas opciones cuando el resultado final era el mismo? Iván miró a sus 3 compañeros y finalmente negó con la cabeza. No iría con ellos. Los 3 lo miraron con una mezcla de decepción y comprensión, luego desaparecieron en la oscuridad hacia el sur sin hacer ruido. Iván nunca supo si lograron escapar o si fueron capturados y ejecutados en el camino. Lo que sí sabía era por qué había tomado esa decisión de quedarse, y la razón no tenía nada que ver con valor o lealtad. Elegí quedarme, mamá, escribió en su carta con una honestidad brutal, no por coraje sino por miedo de ser como papá. Tenía tanto terror de convertirme en un desertor, de confirmar que llevaba la misma sangre cobarde en mis venas, que preferí morir aquí solo para demostrarme a mí mismo que soy diferente a él. Pero la verdad es que no soy valiente. Soy solo un hombre aterrorizado que está tomando una decisión basada en vergüenza y orgullo estúpido, no en verdadero honor. Si está atrapado en esta historia, apoya con un super thanks para que podamos seguir investigando y compartiendo relatos históricos que nunca fueron contados. Las últimas horas de la vida de Iván Volkov estuvieron marcadas por una mezcla extraña de paz y terror absoluto. El 16 de diciembre de 1941, a las 4 de la madrugada, terminó de escribir las últimas líneas de su carta mientras el frío le congelaba los dedos y las explosiones de artillería alemana comenzaban a sacudir la tierra alrededor de su trinchera. La ofensiva había comenzado antes de lo esperado. Iván selló el sobre con cera de una vela que había guardado, escribió la dirección de su madre en Moscú con letra clara a pesar del temblor de sus manos, y guardó la carta en el bolsillo interno de su uniforme, directamente sobre su corazón. Sabía que si moría en combate, los equipos de recuperación de cadáveres encontrarían eventualmente su cuerpo y enviarían sus pertenencias personales a su familia, o al menos eso esperaba. En las últimas líneas de la carta, Iván había escrito una despedida que rompería el corazón de cualquiera que la leyera. Mamá, si estás leyendo esto es porque ya no estoy en este mundo. Quiero que sepas que no te culpo por nada. Entiendo ahora por qué mentiste sobre papá. Entiendo por qué guardaste el secreto sobre Dimitri. La guerra me ha enseñado que todos hacemos lo que podemos para sobrevivir, para proteger a quienes amamos, para darle algún sentido a este caos horrible. Juzgaba a papá por desertar sin entender el terror que él debió sentir. Juzgaba tus mentiras sin comprender el dolor que cargabas. Ahora que estoy aquí, a punto de morir, entiendo a ambos completamente. Perdóname por juzgarlos. Perdóname por no ser el hijo perfecto que merecías. Y por favor, perdóname por escribir esta carta y dejarte con el peso de decidir qué hacer con estas verdades. Si crees que es mejor quemar esta carta y que estos secretos mueran conmigo, hazlo sin culpa. Pero si decides compartir la verdad con Dimitri algún día, dile que lo amo como hermano sin importar quién sea su padre biológico. A las 6:15 de la mañana, la infantería alemana comenzó su asalto final contra la trinchera 347.
Iván y los 117 soldados soviéticos que quedaban vivos abrieron fuego contra las oleadas de enemigos que avanzaban a través de la nieve. La batalla fue caótica, brutal y corta. En menos de 2 horas, la posición fue completamente invadida. Iván luchó cuerpo a cuerpo en las trincheras congeladas, usando su rifle como garrote cuando se quedó sin municiones, peleando con la desesperación de un hombre que ya había aceptado su muerte pero que aún así se negaba a rendirse fácilmente. Una bala alemana lo alcanzó en el pecho a las 8:30 de la mañana, perforando su pulmón derecho pero sin tocar su corazón. Cayó en la nieve ensangrentada de la trinchera mientras sus compañeros seguían luchando y muriendo a su alrededor. Iván no murió instantáneamente como había esperado. La bala en su pecho le provocaba un dolor indescriptible con cada respiración superficial que intentaba tomar, pero su cuerpo se negaba a rendirse completamente. Yacía boca arriba en la nieve, mirando el cielo gris de diciembre mientras el sonido de la batalla continuaba a su alrededor. Podía sentir cómo el frío penetraba lentamente en su cuerpo, cómo sus extremidades comenzaban a perder sensibilidad, cómo la sangre que brotaba de su herida se congelaba casi inmediatamente al contacto con el aire helado. Pensó en su madre recibiendo la noticia de su muerte. Pensó en Dmitri creciendo sin su hermano mayor. Pensó en Katia y en aquel beso prohibido que había sido lo único hermoso en medio de tanto horror. Pensó en el anciano alemán que había ayudado a ejecutar y se preguntó si Dios realmente existía y si lo estaría esperando para juzgarlo por sus pecados. Tardó casi 40 minutos en morir completamente, 40 minutos de agonía en los que su conciencia se fue apagando lentamente como una vela consumiéndose en la oscuridad. Cuando los alemanes terminaron de tomar la trinchera, encontraron 120 cadáveres soviéticos congelados en diversas posiciones de combate. No se molestaron en revisar los cuerpos individualmente ni en recoger sus pertenencias personales. Simplemente los dejaron ahí, cubiertos por la nieve que comenzó a caer esa misma tarde. Durante los meses siguientes, más nieve se acumuló sobre la trinchera 347, enterrando los cuerpos bajo capas y capas de hielo. La guerra continuó su curso brutal. Stalingrado se convirtió en una de las batallas más sangrientas de toda la Segunda Guerra Mundial. Millones murieron en el frente oriental, y el cuerpo de Iván Volkov quedó olvidado bajo el hielo ruso durante 80 años, con la carta sellada aún intacta en el bolsillo de su uniforme, preservada por el frío extremo que irónicamente había contribuido a su muerte. La madre de Iván recibió la notificación oficial de su muerte en febrero de 1942, 2 meses después de que realmente ocurriera. El documento militar simplemente decía que había caído en combate defendiendo heroicamente su posición contra el enemigo fascista. No mencionaba detalles sobre cómo había muerto ni sobre su cuerpo. Durante años, ella esperó recibir alguna pertenencia personal de su hijo, alguna carta final, algún objeto que le confirmara que realmente había muerto, pero nunca llegó nada. Dmitri, su hermano menor, fue reclutado en 1943 cuando cumplió 18 años y también fue enviado al frente. Tuvo más suerte que Iván y sobrevivió a la guerra, regresando a Moscú en 1945 como un joven de 20 años traumatizado pero vivo. Se casó, tuvo hijos, construyó una vida normal en la Unión Soviética de posguerra. Nunca supo la verdad sobre su padre biológico. Su madre se llevó ese secreto a la tumba cuando murió en 1967, manteniendo hasta el final la promesa que Iván le había dado permiso de romper pero que ella decidió mantener de todas formas. Comenta si crees que guardar un secreto así toda la vida es un acto de amor o de cobardía. La historia de Iván podría haber terminado ahí, como la historia de millones de soldados cuyos cuerpos nunca fueron recuperados y cuyos secretos murieron con ellos en campos de batalla olvidados. Pero el cambio climático y el calentamiento global comenzaron a derretir el permafrost de Siberia en las primeras décadas del siglo XXI. En 2019, un equipo de arqueólogos y historiadores rusos estaba realizando excavaciones en antiguos campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial cerca de lo que había sido Stalingrado, buscando restos de soldados caídos para darles finalmente un entierro apropiado. En julio de 2021, encontraron algo extraordinario bajo el hielo derretido de lo que había sido la trinchera 347. 17 cuerpos perfectamente preservados por el hielo durante 8 décadas, con uniformes, armas y pertenencias personales aún intactas. Uno de esos cuerpos era el de Iván Volkov. Su placa de identificación militar seguía colgando de su cuello, y en el bolsillo interno de su uniforme, directamente sobre donde había estado su corazón, encontraron un sobresellado con cera roja. El historiador principal del equipo, un hombre llamado Alexei Sokolov de 52 años que había dedicado su vida a estudiar la Segunda Guerra Mundial, decidió abrir la carta frente a las cámaras que documentaban la excavación.
Cuando leyó las primeras líneas en voz alta, su voz comenzó a temblar. Mamá, cuando leas esto, ya estaré muerto. Pero hay algo que necesito confesar antes de congelarme aquí. El equipo de filmación capturó el momento exacto en que Sokolov se dio cuenta de que no estaba sosteniendo una simple carta de despedida, sino un testimonio brutal y honesto de los horrores de la guerra y de los secretos que las familias guardan durante generaciones. La carta de Iván tenía 4 páginas escritas con letra apretada por ambos lados. La tinta se había preservado perfectamente gracias al frío. Cada palabra era legible. Sokolov la leyó completa frente a las cámaras, desde la confesión sobre el anciano alemán ejecutado hasta la revelación sobre el padre desertor y el hermano con diferente padre biológico. Cuando terminó de leer, hubo un silencio profundo entre todos los presentes en la excavación. Varios miembros del equipo tenían lágrimas en los ojos. No era solo por la tragedia de la muerte de Iván, sino por la valentía brutal de su honestidad en esas últimas horas de vida. El video de ese momento se volvió viral en Rusia cuando fue publicado en Internet semanas después. Millones de personas vieron la carta siendo leída. Los medios de comunicación comenzaron a investigar si quedaban descendientes vivos de la familia Volkov. Y así fue como descubrieron algo que nadie esperaba. Dmitry Volkov, el hermano menor de Iván, había muerto en 1998 a los 73 años. Pero había tenido 3 hijos y varios nietos que aún vivían en diferentes ciudades de Rusia. La nieta mayor, una mujer de 58 años llamada Svetlana Volkova, fue contactada por periodistas en agosto de 2021 para informarles sobre el descubrimiento del cuerpo de su tío abuelo y sobre la existencia de la carta. Svetlana aceptó reunirse con los historiadores y leer la carta completa en privado antes de decidir si quería hacerla pública. Cuando llegó al párrafo donde Iván revelaba que su abuelo Dmitry no era hijo biológico de Alexei Volkov sino de otro hombre, Svetlana quedó en shock total. Su padre nunca había sabido esa verdad. Su abuelo Dmitry había muerto creyendo que era hijo del héroe de guerra Alexei Volkov. Y ahora, más de 70 años después, un secreto enterrado en el hielo salía a la luz y destrozaba la historia familiar que habían creído durante generaciones. Svetlana decidió realizar pruebas de ADN para confirmar la veracidad de lo que Iván había escrito en la carta. Los historiadores tenían muestras de ADN de varios cuerpos de soldados identificados como miembros de la familia Volkov en registros militares antiguos. Después de 3 meses de análisis genéticos, los resultados confirmaron lo que la carta decía. Dmitry Volkov efectivamente tenía un padre biológico diferente al que aparecía en sus documentos oficiales. La revelación causó división en la familia. Algunos miembros querían suprimir la información y mantener viva la narrativa heroica que habían heredado. Otros, incluyendo Svetlana, defendían que la verdad siempre debía prevalecer sin importar cuán incómoda fuera. El debate se extendió incluso a los medios de comunicación rusos, donde analistas e historiadores discutían si los héroes de guerra podían tener secretos oscuros o si revelar esas verdades manchaba su memoria y su sacrificio. Pero la historia no terminaba ahí, porque había una revelación final que nadie esperaba y que convertiría esta carta en algo mucho más que un simple testimonio de guerra. En septiembre de 2021, después de que la noticia sobre la carta de Iván se difundiera ampliamente por medios rusos, una periodista que investigaba el caso recibió un mensaje anónimo a través de correo electrónico. El mensaje decía simplemente, conozco a alguien que aparece en esa carta y aún está viva. Después de varios días de comunicación cautelosa, la fuente anónima reveló su identidad. Era la nieta de Katia Romanova, la enfermera con quien Iván había compartido aquel beso prohibido en noviembre de 1941. Y lo más impactante de todo era que Katia seguía viva a los 106 años de edad, residiendo en un asilo de ancianos en San Petersburgo con su mente todavía lúcida a pesar de su edad avanzada. La periodista contactó inmediatamente a los historiadores que habían encontrado la carta, y juntos organizaron una visita al asilo donde vivía Katia. Cuando le mostraron una fotografía de Iván Volkov tomada en 1941, los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas instantáneamente. Recuerdo ese rostro, dijo con voz temblorosa. Recuerdo sus ojos tristes. Recuerdo todo sobre él. Katia confirmó que había conocido a Iván en el puesto médico, que habían hablado durante noches enteras, y que sí, que se habían besado una vez antes de que él regresara al frente. Pero entonces reveló algo que dejó a todos los presentes completamente atónitos. Ese beso no había sido el final de su historia. Katia estaba embarazada cuando Iván regresó a la trinchera 347. Había descubierto su embarazo 2 semanas después de su partida, justo antes de que el puesto médico fuera evacuado debido al avance alemán. Nunca tuvo oportunidad de decirle a Iván que iba a ser padre.
El hijo nació en julio de 1942, 7 meses después de la muerte de Iván, en un hospital militar en los Montes Urales donde Katia había sido transferida. Era un niño sano con ojos oscuros idénticos a los de Iván según las fotografías que Katia había guardado celosamente durante 80 años. El coronel Petrov, su esposo, asumió públicamente que el niño era suyo y lo registró con su apellido. Katia nunca le dijo la verdad, ni a su esposo ni a su hijo, porque hacerlo habría significado admitir el adulterio y destruir su matrimonio en medio de la guerra. El coronel Petrov murió en 1943 en combate, y Katia crió sola a su hijo durante los años difíciles de posguerra. El niño, a quien llamó Mikhail, creció creyendo que su padre era el heroico coronel Petrov, sin saber nunca que su verdadero padre había sido un carpintero de Moscú que murió congelándose en una trinchera mientras escribía una confesión final. Mikhail Petrov tuvo una vida larga y exitosa. Se convirtió en ingeniero, se casó, tuvo 3 hijos. Murió en 2019 a los 77 años sin conocer jamás la verdad sobre su paternidad. Pero sus hijos, los nietos de Katia, aún estaban vivos en 2021 cuando esta revelación salió a la luz. Y uno de ellos, un hombre de 52 años llamado Andrei Petrov, accedió a someterse a pruebas de ADN para confirmar o descartar la historia que su abuela de 106 años estaba contando. Las muestras de ADN fueron comparadas con el ADN extraído del cuerpo preservado de Iván Volkov. Los resultados tardaron 6 semanas en llegar, pero cuando finalmente llegaron en noviembre de 2021, confirmaron sin ninguna duda lo que Katia había revelado. Andrei Petrov era nieto biológico de Iván Volkov. Su abuelo no era el coronel Petrov como siempre había creído, sino un soldado raso que había muerto a los 23 años sin saber que había dejado un hijo en camino. La noticia sacudió a 2 familias simultáneamente. Por un lado estaban los descendientes de Dmitry Volkov, el hermano de Iván, quienes acababan de descubrir que su abuelo tenía un padre biológico diferente al que siempre creyeron. Por otro lado estaban los descendientes de Mikhail Petrov, quienes ahora descubrían que su abuelo no era hijo del coronel sino de un soldado completamente diferente. Y de repente, 2 familias que nunca habían tenido ninguna conexión entre sí descubrían que estaban unidas por los secretos de una carta escrita 80 años atrás en una trinchera congelada. Svetlana Volkova, la nieta de Dmitry, y Andrei Petrov, el nieto de Mikhail, se reunieron por primera vez en diciembre de 2021 en una ceremonia organizada por los historiadores que habían descubierto la carta. Era una escena surreal, 2 familias conectadas por un hombre que había muerto antes de que cualquiera de ellos naciera, unidos por confesiones que ese hombre había escrito sabiendo que nunca volvería a ver a su familia. Katia también asistió a esa ceremonia, transportada en silla de ruedas debido a su edad avanzada pero con su mente completamente clara. Cuando le preguntaron por qué había decidido revelar la verdad después de guardar el secreto durante 80 años, su respuesta fue simple pero profundamente conmovedora. Porque Iván tuvo el coraje de ser honesto en sus últimas horas de vida, dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Porque él confesó sus secretos más oscuros sabiendo que sería juzgado por ellos. Y yo he vivido 106 años guardando mi propio secreto por miedo y cobardía. Cuando vi que su carta había sido encontrada, supe que era el momento de honrar su valentía siendo igual de honesta. Él murió sin saber que iba a ser padre. Murió pensando que solo había cometido adulterio, sin saber que de ese momento prohibido nació una vida que continuó durante generaciones. Merece saber, aunque sea 80 años tarde, que su amor no fue en vano. La familia decidió finalmente no quemar la carta como Iván había sugerido que su madre podría hacer. En cambio, después de largas conversaciones y debates internos, acordaron donarla al Museo Estatal de Historia Contemporánea de Rusia en Moscú, donde fue exhibida como parte de una exposición especial sobre cartas de soldados de la Segunda Guerra Mundial. La carta de Iván se convirtió en una de las piezas más visitadas del museo, no solo por las revelaciones familiares impactantes que contenía, sino por la honestidad brutal y la humanidad que transmitía. Miles de visitantes se detienen frente a la vitrina donde está expuesta, leyendo sus palabras escritas con letra temblorosa por un joven de 23 años que sabía que iba a morir. Muchos salen del museo con lágrimas en los ojos, conmovidos no solo por la tragedia de su muerte sino por el coraje que tuvo para confesar sus errores y sus secretos en lugar de morir pretendiendo ser alguien que no era. En mayo de 2022, Katia Romanova falleció pacíficamente mientras dormía a los 107 años de edad. Antes de morir, pidió ser enterrada con una fotografía de Iván Volkov que había guardado escondida durante 80 años.
La misma fotografía que él le había regalado durante aquellas noches en el puesto médico cuando hablaban de sus sueños destrozados por la guerra. En su funeral, sus nietos leyeron fragmentos de la carta de Iván, especialmente la parte donde él confesaba haberla amado y donde decía que ese beso había sido lo único real y hermoso que había experimentado en medio del infierno del frente. Andrei Petrov, el nieto que ahora sabía que Iván era su verdadero abuelo biológico, dio un discurso emotivo donde agradeció a un hombre que nunca conoció por haberle dado la vida indirectamente, y por haber tenido el coraje de ser honesto hasta el final. El legado de Iván Volkov no es el de un héroe de guerra tradicional. No ganó batallas importantes ni realizó actos de valentía excepcionales que cambiaran el curso de la historia. Ejecutó a un inocente bajo presión. Cometió adulterio con la mujer de su superior. Eligió morir en una trinchera no por verdadero coraje sino por vergüenza de ser como su padre. Pero su verdadero legado fue algo mucho más valioso y raro, la valentía de ser completamente honesto consigo mismo y con los demás incluso cuando esa honestidad lo hacía verse imperfecto y pecador. En una época donde los soldados eran presentados como héroes unidimensionales sin defectos ni dudas, Iván se atrevió a mostrar su humanidad completa, con todas sus fallas y contradicciones. Y esa honestidad brutal, preservada por el hielo durante 80 años, terminó liberando a dos familias de las mentiras que habían cargado durante generaciones. Hoy en día, los descendientes de Iván por parte de Mikhail Petrov se reúnen regularmente con los descendientes de su hermano Dmitri. Han formado una familia extendida unida no por sangre compartida sino por los secretos compartidos que finalmente salieron a la luz. Visitan juntos la tumba de Iván en el cementerio militar donde su cuerpo fue finalmente enterrado con honores en 2022, 81 años después de su muerte. Llevan flores, leen fragmentos de su carta en voz alta y reflexionan sobre las decisiones imposibles que la guerra obliga a las personas a tomar. Y se preguntan, como todos deberíamos preguntarnos, ¿qué secretos guardaríamos nosotros si supiéramos que nos quedan solo 48 horas de vida? ¿Tendríamos el coraje de ser tan honestos como Iván? ¿O moriríamos manteniendo las máscaras que usamos todos los días para protegernos del juicio de los demás? La carta de Iván Volkov nos enseña que la guerra no solo destruye cuerpos sino que también revela almas. Nos enseña que los héroes no son personas perfectas sino personas honestas. Nos enseña que los secretos familiares, por más dolorosos que sean, eventualmente salen a la luz de una forma u otra. Y nos enseña que la verdad, aunque llegue 80 años tarde, siempre tiene el poder de liberar. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal para descubrir más relatos históricos que nunca fueron contados. Comparte este video con alguien que necesite entender que ser honesto es más valiente que pretender ser perfecto. Y si quieres apoyar la producción de contenido investigativo como este, considera dejar un super thanks. La historia de Iván merece ser recordada, no como la historia de un héroe sin defectos, sino como la historia de un hombre real que tuvo el coraje de confesar sus pecados antes de morir congelado en la nieve de Rusia.